Este sermón es más un estudio, pero podemos hacer la transformación de cambiarlo a una prédica. Y ténganme paciencia, vamos a buscar la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 4, versículo 7. Tenemos Biblia en el centro de donde está la computadora ahí atrás. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, así como base, y seguimos la prédica. La gloria es de nuestro Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ya lo tenemos, amados hermanos. Amén. La palabra es leída en el nombre poderoso de Jesús y a la letra dice el 7 y el 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos has permitido hoy estar en esta casa, Rey. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. A ti sea, Señor, toda la alabanza, a ti sea, Señor, toda la exaltación, toda la adoración. A ti, Dios mío, Rey, que moras en las alturas de los cielos, te invocamos y te damos, Señor, a ti, Señor, el reconocimiento debido a tu grandeza. Tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso y digno de toda adoración y digno, Señor, de toda alabanza. He aquí, Señor, esta casa, este remanente, estamos delante de tu presencia para adorarte, glorificarte y reconocerte que tú eres, Señor, lo más grande, lo más poderoso, lo más bello, Señor, que hemos podido conocer en nuestras vidas. Aquí, Señor, estamos delante de ti de igual manera pidiendo que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú ministrando, Señor, nuestras vidas, Señor, mediante tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, predicada hoy, Señor, y que transforme, Señor, las vidas, que cambie, Señor, la expectativa de cada uno de nosotros, Rey, que seas tú, Señor, hablando al interior, al corazón, Señor, y que pueda, Señor, nuestro cerebro, nuestra mente guardar, Señor, estas palabras en nuestras vidas, Rey. Te lo pedimos, Señor, ministra las necesidades, cubre, Señor, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, Señor. Así que te pedimos que seas tú cubriendo, Señor, nuestras vidas, nuestro entero ser, y que seas tú hablando, edificando los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a comenzar este mensaje que yo le titulé Baluarte de la Verdad. Baluarte de la Verdad. ¿Y de qué se refiere Baluarte de la Verdad? A lo que hemos leído hoy. Bueno, leímos en el versículo 7 del capítulo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la palabra piedad? La palabra piedad puede sonar simplemente como sinónimo de misericordia. Persona que usa la palabra, el uso de la palabra piedad como misericordia.
Pero estamos muy lejos si usamos la palabra piedad como misericordia o si usamos la palabra piedad como alguien que es bondadoso. Sí tiene ciertas matices, ciertos significados la palabra piedad cerca de lo que es alguien bondadoso. Pero la palabra piedad, si la buscamos en su significado original, su etimología de la palabra piedad, es una persona, la palabra piedad es una persona o es la devoción. La palabra piedad es devoción. ¿Y qué es devoción? Es cuando alguien se entrega, cuando alguien es devoto, cuando alguien es entregado a una creencia o alguien es entregado a una deidad, como la deidad de nuestro Dios. Es la palabra devoto. La palabra piedad también es sinónimo de pureza, de consagración, de santidad. Y cuando el apóstol Pablo le está diciendo como consejo a Timoteo, su discípulo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, le está diciendo, ejercítate para la devoción. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo esto, de que se ejercite para la piedad, es decir, que le está diciendo, ejercítate para la pureza, ejercítate para la santidad, ejercítate para la consagración. Y eso es el consejo que el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo o a este ya joven pastor Timoteo para ese entonces. Y dice el texto para que podamos entender un poco más. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y cuando habla de ejercicio corporal, está hablando del ejercicio, no está hablando de un ejercicio de ir al gimnasio, sino que de ocuparse del cuerpo para poco es provechoso. Para ejercitar la preocupación de estar ocupado de su cuerpo, de lo que hace, de lo que come, de cómo viste, de cómo se conduce, para todo lo que es del cuerpo, para poco es provechoso. Pero la piedad, la devoción, o decir la piedad, la santidad, la piedad, la consagración, la piedad, la pureza, eso sí, dice el apóstol, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La devoción que la iglesia debe de tener, la devoción que el apóstol Pablo le está aconsejando a este pastor, joven pastor Timoteo, lo dice de la manera más clara. Claro está para nosotros que estamos leyendo la Reina Valera 1960. Que hubo una pequeña o algunas palabras que no están en el contexto, no están de acuerdo a lo que tiene significado esa palabra, la usa como palabra piedad. Es decir, que si nos vamos a la nueva versión internacional, usted puede encontrar que aquí donde dice piedad habla de devoción. Entonces yo me voy para buscar esta palabra, para darle un buen significado o que tenga más significado lo que está hablando como consejo el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo. Me voy al original y voy buscando los contextos, voy buscando las palabras transcritas de otros idiomas y dice piedad es... En el pensamiento hebreo dice Kedushá. Y si nos vamos al original hebreo, esta palabra que significa piedad, que ya sabemos de antemano que es devoción,
en el hebreo es kedushá. Es decir, que yo estoy pensando que el apóstol Pablo es un judío, un fariseo ya convertido al cristianismo, y él, aunque hable griego, tiene una mentalidad hebrea, porque siendo judío, él estudia lo que es la Biblia en su idioma original, y él tiene un pensamiento judío, y él, siendo un fariseo, no va a pensar como piensa un griego, y la palabra que se usa aquí como palabra piedad, él en su interior, en su pensamiento, en su cosmovisión, usa la palabra kedushá, que quiere decir santidad, pureza y consagración. Y cuando le dice ejercítate para la piedad, el ejercicio de la piedad viene siendo el ejercicio de la consagración, el ejercicio de la pureza, el ejercicio de la santidad. Para una persona estar en santidad, debe de ser una persona devota al Señor, que no rompa, que no esté en contra, que no maltrate, que no esté rompiendo ninguno de los mandamientos del Señor. Baluarte de la verdad es lo que nosotros somos, amados hermanos. ¿Y qué tiene que ver la devoción con ser baluarte de la verdad? La escritura, ahí mismo donde estamos, en nuestra Biblia abierta, en el capítulo 4:11, no, 4:9 dice, seguimos leyendo, hermanos: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña de que la iglesia del Señor no esté enfocada en cosas simplemente someras, simplemente cosas del cuerpo, cosas vanas. El apóstol Pablo le está ministrando, le está aconsejando, le está dándole a entender a este joven pastor Timoteo que la iglesia debe de preocuparse por la consagración, que la iglesia debe de preocuparse por ser devoto, que la iglesia debe preocuparse por tener más ese ánimo de seguir hacia adelante, de estar más pendiente a los mandatos del Señor, de estar más pendiente a complacer al Señor Jesús en todo lo que puede hacer en su vida. Yo no sé no sé si somos tan devotos así como habla la palabra, pero este es el día que debemos de ponernos a cuenta. Este es el día que debemos de reflexionar. Este es el día que debemos de revisar nuestras vidas y ponernos a cuenta con el Señor si somos tan devotos. La devoción es hacer las cosas para el Señor, para agradarle, para satisfacer los mandatos del Señor. No solamente cumplir porque son mandatos que debo de cumplir, o somos devotos de nosotros querer, anhelar, servir al Señor como debemos de servirle. Eso es lo que el apóstol le está dándole a entender a este joven pastor. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la devoción. ¿Qué es devoción? Que si nos estamos bañando, si estamos ya preparándonos para venir a la iglesia, que no vengamos como que otra vez para el culto, sino con una devoción, con un ánimo, con una entrega.
con un espíritu contento, agradable, que voy a ir a adorar, a exaltar el nombre de mi Señor y Salvador. Devoción es que le digan, te vamos a subir el sueldo, pero tienes que y comprometer el tiempo de la iglesia. Decir, no. No. ¿Hay hora extra? No. Porque mi devoción, mi entrega es al Señor. Mi devoción es el yo cumplirle al Señor, pero no cumplirle porque es un mandato. Aunque no sea mandato, yo quiero servir al Señor. Eso es devoción. Devoción no es cumplir un horario de culto. Devoción no es, va a ir al culto. Hoy hay culto, sí, hoy hay culto, vamos. Eso no es devoción. Devoción es de animar a otros. Como dice el David, como dijo el rey David. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es devoción. Que se alegre, que se sienta contento, que sepa que ya desde el día anterior está preparándose para ir a servirle al Señor, para ir a levantar las manos, para ir a cantar, a glorificar, a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es devoción. Yo no voy a hacer eso porque es pecado. No, yo no lo voy a hacer porque no le agrada a mi Dios. Porque eso me va a manchar, eso me va a hacer sentir lejos de mi Dios. Lo que tú me propones no lo voy a hacer porque no puedo. Me voy a manchar, me voy a sentir sucio cuando llegue a la casa del Señor. Ya no voy a tener qué decirle cuando esté arrodillado buscando la presencia de Dios. Eso es devoción. Saber y entender cuáles son las cosas que al Señor no le agradan. No porque están como mandato, como obligación de que no lo hagas. No lo hago porque a Él no le agrada. No practico eso porque a Él no le agrada. Me santifico porque a Él quiere que yo le agrade con una santidad interior y exterior. Por eso me santifico. No me preocupo de cómo me veo, de cómo me visto, de qué es tan delgado, qué es tan ancho, qué es tan alto, cómo se me ve, cómo me veo, qué tanto parezco, qué tanto luzco, qué tanto gusto. Sino que me ejercito, hago ejercicio para estar santificado, para estar puro, para estar consagrado para el Señor. Aunque usted no diga amén, yo sé que es así. Aunque haya unos o dos amenes, yo sé que es así. ¿Y qué dice? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No por algunos, por todos, digna de ser recibida, que todos reciban, que nosotros debemos de ejercitarnos como iglesia para la devoción al Señor Jesús. Que el día que nosotros no estemos aquí en el culto, sea un miércoles, sea un domingo, se sienta nuestro corazón triste y amargado y caído y que como que le quitaron un brazo. Eso es una persona devota. Eso es una persona que tiene devoción al Señor. Una persona que se siente triste por faltar un domingo, faltar un miércoles a la iglesia. Oh, Señor, perdóname. Eso es una persona devota. Esa es lo que nosotros debemos recibir hoy. Esta palabra es digna de que todos la recibamos hoy. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? El capítulo 3:15 dice,
Ahí mismo el apóstol Pablo a Timoteo le dice, para que si tardo, sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo no entendía, hermanos, de verdad. Leí la Biblia varias veces y yo le decía a los hermanos el día miércoles, el día que di este estudio, yo no entendía. Yo pensaba que el baluarte de la verdad era el mismo Dios, pero vamos a leer otra vez. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando yo busco la palabra columna y baluarte, es columna y fortaleza de la verdad. Hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces nosotros tenemos un compromiso muy grande y tenemos algo muy grande que sostener, que es esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice la Escritura, indiscutible, grande es el misterio de la piedad, el misterio de la devoción. ¿Qué es la verdad? La devoción, hermanos. ¿La devoción de qué? Ahí lo vamos a decir. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por este acto de devoción del Señor y Salvador Jesucristo, nosotros, cuando hablamos de la palabra piedad, hablamos de esa devoción que tuvo el Señor. Y nosotros siendo devotos, nosotros teniendo esa misma devoción, esa devoción de santidad, esa devoción que quiere decir pureza, esa devoción de decir que es consagración, nosotros somos la columna y el baluarte de esa devoción. Sí, hermanos, está todavía como que no le ha llegado bien. Nosotros, la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, somos la columna y el baluarte de la verdad. De esa devoción, de esa santidad, de esa consagración. El Señor no lo puso en nada más que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando una persona está consagrada, cuando una persona es devota, es obediente, es pura, se santifica, les está guardando y está poniendo en un baluarte lo que es la verdad de ese Dios. Que ese Dios se manifestó como carne. Que ese Dios se justificó en el Espíritu, que ese Dios fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que fue recibido arriba en gloria. Nosotros, la iglesia, somos el baluarte de esa verdad. No lo puso en los ángeles, no lo puso en las alturas de los cielos, no lo puso en los seres vivientes, no lo puso en ningún otro lugar, sino lo puso en nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, esa verdad. ¿Qué es la verdad? La consagración que trae la iglesia de Jesucristo.
la consagración, la santidad, la devoción, el amor, la entrega que nosotros tenemos. Y tenemos que ejercitarnos para esta devoción. Sí, yo sé que tienes que trabajar, pero tenemos que ejercitarnos para esta devoción. Sí, yo sé que quieres bajar unos kilitos de más, pero tenemos que ejercitarnos para esta devoción. Yo sé que tienes preocupaciones, yo sé que tienes muchos problemas, sé que tienes muchas cosas que hacer en tu casa, con tu familia, con los tuyos. Yo sé que tienes mucha carga, mucha responsabilidad extra allá afuera en lo que es tu vida personal, pero también ejercítate para la devoción a Cristo Jesús, que esa es la verdad que carga la iglesia. Sí, yo sé que tienes angustia, que tienes temores, que tienes incertidumbre de qué va a pasar mañana. Sí, yo sé que te preocupa por muchas cosas, pero debes de saber, debemos nosotros de saber y debemos de recibir estas palabras, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Palabras fiel son esas que deben de ser recibidas por todos nosotros. Que debemos de ejercitarnos, debemos de hacer fuerza, debemos de buscar cada día, santificarnos, purificarnos, consagrarnos para el Señor. Porque nosotros somos el baluarte de esta verdad. Nosotros somos la representación, la guarda, los muros de contención de que esta santificación que tiene la iglesia, que solamente tiene la iglesia, se presente delante del Señor. El mundo no puede saber esto, no sabe, no lo entiende. Nosotros somos los que tenemos esto como guarda. Nosotros tenemos esta consagración y debemos de guardar esta consagración y debemos de ponerla como baluarte, como algo que se muestre lo más alto en nuestras vidas, santificándonos, consagrándonos, purificándonos, sirviendo al Señor porque Él es Dios, no porque Él me lo manda, sirviendo al Señor por gratitud, no porque Él me lo pide, siguiendo al Señor con ánimo de servirle, de satisfacer lo que Él es. Y la palabra del Señor dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. El misterio es algo que fue revelado, algo oculto que fue revelado. Y esta palabra dice, Dios fue manifestado en carne. Dios al manifestarse, hacer una manifestación de Él volverse un ser humano, es una demostración de que Él fue devoto, de que Él se entregó. Porque nosotros subir al cielo es ganancia. Nosotros ascender hacia los cielos es ganancia. Pero Él descender a la tierra es humillación. Y Él lo hizo con devoción. Esa es la revelación grande que fue revelada a nosotros. Fue indiscutible. El descender hacia la tierra como un ser humano es humillación a un Dios puro, a un Dios santo, a un Dios sublime, que todos los cielos le adoran. Que todos los cielos le exaltan, que ángeles, querubines, serafines, arcángeles,
seres vivientes dicen santo, y los ancianos arrojan su corona delante de él y se humillan y le dicen santo, santo, santo el Dios Todopoderoso. Y nosotros debemos de compartir esta devoción con el Señor. Si Él fue devoto con nosotros para ser justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, porque aún ellos adoraban al Dios Altísimo en los cielos, pero era un Dios invisible. Que un ángel, dice la Escritura en el libro de Isaías, que los serafines vuelan con dos alas, con dos se tapan sus rostros y con otros dos se tapan sus pies. Y uno al otro, no a él, no lo pueden ver, no lo pueden mirar, dicen santo. Y el otro le contesta santo. Y el otro le dice santo. Y nosotros lo decimos, amada iglesia, cada vez que despedimos. ¿Qué decimos? Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible. Y de la única manera que los ángeles vieron a nuestro Dios fue cuando nació allí en Belén y fue y descendió esos millares de ángeles, Hosanna a Dios en las alturas. Y allí vieron al niño por primera vez. A su Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, fue visto por los ángeles esa primera vez. Por devoción. Él lo hizo por devoción. Él no tenía a nadie por encima de él que le diga, tiene que ir a nacer y ir a presentarte a los hombres en la tierra. No, lo hizo por devoción. Y nosotros, la iglesia, tenemos que recibir estas palabras y ejercitarnos en esta devoción. Ejercitarnos para ser consagrados, para ser puros, para ser santos, como Él es santo. Dice que fue predicado a nosotros, los gentiles, porque nosotros no somos judíos. Fue predicado al mundo, creído también por nosotros, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, de la devoción, no es que Cristo fue a la cruz y se resucitó. Aquí no lo dice. El misterio de la devoción no fue que Cristo murió. Esa fue su misericordia, esa fue su pasión. Pero la devoción de Él fue salir de su trono, humillarse como hombre, ser justificado, ser visto, ser visto. Ya esa palabra de el invisible, ya hay se puede ver la imagen del Cordero de Dios allí en el trono. Esa fue su devoción y esa es la devoción que nosotros debemos de también recibir. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos hacer ejercicio de ser baluarte de esa devoción. Debemos de ejercitarnos, santificarnos y consagrarnos de tal manera que podamos ser puros para ser ese baluarte como Cristo Jesús nos llamó a ser un baluarte de la verdad, que es la devoción que Dios puso en nosotros y que debe de haber en nosotros. Que debe de haber en nosotros, hermanos. Pero debemos hacer ejercicio de ella. Debemos de caminar en ella. Debemos esforzarnos, consagrarnos, poner nuestras vidas, hermanos, en disposición por amor, por entrega, por satisfacción de nosotros mismos.
Devoción es cuando algo, estas son mis palabras. Devoción es cuando tú haces algo para el Señor y te encanta, te gusta, te deleita hacerla para Dios. Para mí eso es devoción. Que ya no lo hago porque para que me vea el pastor, no, es porque lo hago porque me encanta hacerlo. No lo hago porque es que la Biblia lo dice, que me manda que tengo que hacerla regañadiente, como forzado, puchado. No, lo hago porque me encanta. Porque quiero hacerlo y quiero hacerlo de la mejor forma. Lo quiero hacer con una vida consagrada, con una vida santa, con una vida pura para Dios. Ser ese sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Eso es que nosotros debemos de ejercitarnos para esa devoción. Preocuparnos, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, no escatimar nada de lo que vamos a dejar, de lo que vamos a desprendernos de ciertas cosas que no quitan la pureza, que no quitan la santidad, que no quitan la consagración, para ejercitarnos, para ser consagrados para Dios. Porque nosotros debemos de ser ese baluarte, esa protección, esa columna, esa base de la verdad, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. El capítulo 4:13 dice, apóstol Pablo le sigue dándole instrucciones a Timoteo. Dice el 13, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, que es bien importante, de la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Esos son los esfuerzos que la iglesia debemos nosotros todos hacer. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo estaba dándole el consejo de su vida a Timoteo, de que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, de la enseñanza que ya fue recibida por él, de esa enseñanza de que la iglesia debe de ser ejercitada para la consagración, y esa enseñanza, esa doctrina que debe de ser diariamente predicada, diariamente guardada, esa enseñanza, esa doctrina bíblica santa, esa doctrina pura, esa doctrina sin mancha, esa doctrina sin quitarle ni ponerle. Esa doctrina que nos hace consagrarnos para el Señor. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, no cambies, no le quites, no le añadas. Siempre cuando hables, habla rectamente de lo que has aprendido, de esta doctrina que es la que va a salvar a tu vida y a los que te oyen. De que debemos estar ejercitados y hacer ejercicio de consagración. Del que más importante es la consagración, de que esa es la verdad que nosotros debemos de ponerla en un penáculo, en un baluarte, ponerle lo más alto en nuestra vida, la
consagración al Señor. Esa devoción, esa pureza, esa reconocer, esa, quiero decir, esa obediencia a la escritura, esa obediencia a los textos, esa obediencia a los mandatos. Y que más que obediencia, hacerlo porque me gusta, hacerlo porque eso es lo que quiero ser, eso es lo que quiero darle a mi Dios. Está escrito aquí, eso es lo que quiero hacerlo. Lo quiero hacer porque me siento que necesito santificarme, que necesito ser puro. Y si algo me dice aquí que no debo hacerlo, no lo voy a hacer. Para purificarme, para que mi vida sea ese baluarte, para que nuestra vida en conjunto sea ese baluarte, esa columna que ponga en lo más alto la verdad de Dios, que es esa devoción que Él tuvo para con nosotros. Ahora nosotros tenemos todos que ejercitarnos para mostrarle a Él esa devoción. Por eso le está diciendo, cuídate de la doctrina, de lo que hace, la enseñanza que te he dado, de la enseñanza que has recibido. No la cambies. Que esto es para salvación. No lo cambies. No lo cambie, iglesia. No cambie la doctrina. No la cambies para que para que no esa pureza no caiga, para que esa santidad no caiga, para que esa consagración no caiga del baluarte. Protégela. No cambies la doctrina, la enseñanza, lo que hemos recibido, lo que estamos hoy leyendo, que debemos de ser es el ejercicio de nuestra vida, lo que nosotros debemos de hacer, de fortalecer, de guardar, de consagrar, es esa verdad de una devoción a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ya para terminar, hermanos, ya para terminar. Lo contrario a eso, lo contrario a lo que hemos recibido hoy a través de la palabra del Señor es esto. El capítulo 6, versículo 3, leemos del 3 al 10 y dice, si alguno enseña otra cosa, lo voy a esperar, hermanos. Amén. Dice el 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la devoción, la doctrina que es conforme a la devoción, la doctrina que es conforme a la santidad, la doctrina que es conforme a la pureza, la doctrina que es conforme a la consagración. Para que podamos entender, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad, ya sabemos cuál es la verdad, que toman la piedad, que toman la consagración, que toman la pureza, ¿verdad? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No son ellos la fuente, no son ellos. No la toman de ellos, toman de lo que andan así, ¿verdad? Como fuente de ganancia. Sigo. Es la piedra, sigo en el 6, pero perdón,
Perdón. Dice, sigo en el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, la devoción como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la devoción acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la santidad. Pero gran ganancia es la consagración. Pero gran ganancia es la pureza, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Sin duda nada podemos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Solo asienten con su cabeza. Eso no es nada, solamente traiga su diezmo. No, sí, salga y sí, usted puede ir a la fiesta, solamente venga los domingos y traiga su diezmo. No, sí, usted puede hacer una cervecita. Solo venga y traiga su diezmo. No, sí, usted se puede, no, sí. El escote hasta el ombligo, póngase, no importa, solo venga y traiga su diezmo. La falda, no, para arriba la rodilla, no se preocupe, hermana, usted se ve bonita, traiga su diezmo. No hay problema, hermano, no hay problema. El jovencito, ore con 3, a ver cuál el Señor le revela, pero traiga su diezmo. Dios te va a dar el milagro, esa casa grande y esa troca del último año. Sí, ven, solo pata, ven, trae aquí los $500. Los de 1,000 de este lado, de la derecha. Y lo de 500 aquí de la izquierda. No se preocupe. Solo traiga su diezmo. Pate su milagro. Venga, súbase así al altar con gorra, con pantalones pegaditos, con todo. Venga, haga lo que usted quiera. Aquí haga lo que usted quiera. Solo traiga su diezmo. Hello. Solo traiga su diezmo. Solo dé una buena ofrenda. Y venga como usted quiera. Y vaya donde usted quiera. Y visite donde usted quiera. Y vamos a predicar de Elon Musk. Vamos a predicar de cualquier otra cosa que no edifica. Solo venga, pásese una hora. ¿Qué una hora? 45 minutos. 2, 3 alabanzas, pase por aquí por el drive-thru y traiga su ofrenda. No me interesa su vida, su salvación. ¿O no lo han visto? ¿O solamente yo? ¿O solamente yo? Si estoy equivocado, ya paro aquí.
¿Ah? No hay doctrina, no hay enseñanza, no hay devoción. Y no lo digo yo. Bueno, aquí lo que yo leí, yo lo he visto. Lo que aquí está escrito hace más de 1700, 800 años atrás por un hombre que era judío y vino al cristianismo y estuvo escribiendo y fue una fuente de inspiración al nuevo mundo, dijo esto. Y hoy en día yo puedo ver que hay hasta iglesiateca, ¿no? Como disco iglesia, algo así que se llama. ¿Mm? Cristoteca. Gracias, hermano. Por eso. Venga, hermano, venga. Ayúdeme. La cristoteca. ¿Con qué se come eso? Claro, claro, es que la piedad, la devoción de los que quieren salvarse, para ello es fuente de ganancia, como dice aquí. Pero no se preocupan por entender que nosotros, la iglesia, lo que nos congregamos en una hora específica, en un lugar específico, no solamente somos más que un grupo de personas que están reunidos escuchando alabanzas, escuchando canciones, buena entonada, mal entonada, el hermano que se desafina. No, no es eso. Nosotros somos la guarda, nosotros somos la iglesia, la columna y el baluarte de la devoción al Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Somos más que un grupo de personas que se reúnen a perder el tiempo en un lugar específico, en un momento específico. Somos más que eso. Nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Usted y yo somos la columna y el baluarte de la verdad que hubo en el Dios Todopoderoso que se entregó, que vino a manifestar lo que era su piedad, su consagración, su devoción. Somos más que un grupo que jale el dinero. Somos más que eso. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, llega este espíritu de error y de confusión a las iglesias. Lo estoy repitiendo porque se está grabando, hermano. Con esas ideologías y doctrinas de la prosperidad. La palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así dice el hermano. Y amén, hermanos. Amén. Yo voy a seguir predicando lo que dice la Escritura. Yo estoy en este templo, ¿verdad? Con esta congregación. Porque cuando yo entré por esas puertas, eso fue lo que se estaba predicando en esta casa. Biblia, doctrina, verdad. Y somos amigos allá afuera. Aquí somos hermanos en Cristo. Y yo voy a predicar lo que está escrito. Con mucho amor, con mucha entrega, con mucho respeto. Pero está escrito, hermanos. Estuvo testificándome el hermano Schneider que fue. Nos estuvo testificando el hermano Henry y a mí que fue a una congregación porque la persona que él estaba invitando le dijo, ven a mi iglesia primero y después yo voy a la tuya. Y dice el hermano, bien sorprendido,
Hermano, solamente se habló de dinero, de que dé dinero, de que Dios te va a dar el dinero. Que si quieres tu milagro, que dé un buen diezmo, que dé de acuerdo a tu fe. Y que eso aquí, en Aurora. No estamos hablando de este estado, aquí mismo en Aurora. Y que fue el hermano y preparó para el domingo siguiente, preparó una buena cantidad de dinero para ir, porque el Señor estaba hablando, el predicador, de que el Señor le iba a dar lo que él estaba pidiendo, le iba a contestar por ese dinero que le iba a dar. Y fue el hermano y preparó su billete y después le pido perdón al hermano por testificar por él, pero es la realidad. Y él fue y dio su buena cantidad de dinero por encima de los 100. Y cuando fue el domingo siguiente, el mismo mensaje. ¿Qué mensaje? Lo mismo. Jalándole el bolsillo a los hermanos. Y le dice, hermana. El hermano Snyder dice, hermana, pero aquí nada más se habla de dinero. Y dice, sí, aquí solamente de eso que se habla, de dinero. ¿Y usted qué hace aquí todavía? ¿Qué le quiero decir con eso, hermanos? Que han cambiado la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que dice que seamos santos como Él es santo. La verdad de Dios es que nosotros debemos ser devocionar a Dios con una devoción que no nos importe nada, porque a Él no le importó. Primero, Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, se humilló y tomó forma de siervo. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, iglesia. Yo quiero orar por la iglesia en este lugar. Yo quiero, hermanos, que sin duda alguna puedan pasar a este lugar, hermanos. No lo voy a obligar, hermanos, pero se lo voy a pedir. Le voy a rogar que puedan pasar a este lugar. Hermano José ya puede parar.